participar unos con otros esta mañana. Actualmente todos están en mudo todos están en silencio, pero denme un segundo. Ok, todos están en mudo o en silencio actualmente, pero siéntanse libres de compartir comentarios o preguntas en los mensajes del chat. Sí, vamos a estar grabando este webinario para que individuos puedan regresar a visitar esta información muy importante. Así que de nuevo, siéntanse libres de compartir alguna reacción, comentarios, retroalimentación, preguntas en los mensajes de chat. Estaremos monitoreándolo. Una copia de la diapositiva y los recursos se van a compartir en un correo electrónico después de esto. Y por último, tendremos una encuesta al final. Apreciamos mucho sus comentarios, así que gracias por hacer eso en adelantado y bienvenidos a nuestro espacio. Con eso se lo voy a pasar a nuestros presentadores. Perfecto. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es María Méndez. Yo soy la gerente de entrenamiento. Ay, no, es Sierra. Sigo diciendo eso. Yo soy la directora de servicios de proyecto del acoso sexual. Estoy con Casa, ya llevo como 4 años y medio que han pasado volando. Y con eso se lo paso a mi colega y copresentadora Itzel para que se presente. Buenos días a todos, mi nombre es Itzel Olivas, pronombres de ella. Yo soy la gerente de programa rural aquí en Secasa. Yo antes era la coordinadora de alcance a la comunidad Latinx y defensora bilingüe para una agencia pequeña aquí en Colorado. Y he estado con Secasa los últimos 3 meses, así que estoy emocionada de estar aquí con ustedes. Espero que disfruten la presentación. Gracias. Gracias, Itzel. Pues rapidito antes de comenzar, queríamos dar un par de advertencias. Eh, este entrenamiento específicamente se creó para programas con fondos de DPD, con el proyecto de servicios de violencia sexual, pero está disponible para todo el público. Lo hemos hecho suficientemente general para que si están pensando en evaluaciones de la organización o evaluar su trabajo con DEI, EDI. Entonces, genial, no se aplica solamente a proyectos DPI, pero sí quería avisarles que tenemos ese enfoque. También queremos mencionar que nosotros como C-Casa estamos más familiarizadas con SEIRI, que es la iniciativa del acoso sexual, y tenemos mucho entendimiento, mucha investigación, pero estamos muy contentos de que si es que no tenemos una respuesta para su pregunta, nos encantaría encontrar esa respuesta en otro momento. Y también veo que Brandy de Violence Free Colorado está en la llamada, así que Brandy, siéntase libre de aportar si hay algo que no sabemos de Accuracy por sus siglas en inglés. Sabemos que es algo en lo que ustedes trabajan extensivamente en eso, así que solo queríamos advertirles de eso o avisarles. Muy bien, vamos a repasar estas próximas diapositivas porque ya platicamos de eso, hay que comenzar. Para los que no están conscientes, aunque no creo que somos muchos en la llamada, pero queríamos compartir un poco de información por si acaso. Somos C Casa y somos una organización basada en membresía y básicamente decimos que somos los que abogan por los que abogan, ¿verdad? Los defensores de los defensores. Somos quienes los apoyan a ustedes en el trabajo que hacen por medio de entrenamientos, asistencia técnica y trabajo de política. Ustedes nos avisan las tendencias, las necesidades que están viendo y las necesidades que ustedes tienen y nosotros tratamos de apoyarles y abogamos por ustedes en la mejor manera posible. También queremos mencionar que nosotros somos los proveedores de asistencia técnica para el proyecto de servicios de violencia sexual. Y otra advertencia que apenas me estoy recuperando de COVID, un COVID muy largo, así que mi vocabulario está un poco
un poco raro. Pero para el proyecto SBSP, por sus siglas en inglés, eh, para los que están en programas DPD, siéntanse libre de contactarnos en lo que trabajan en ese proyecto. Y queremos saber quién está aquí. Si pueden mandar en los mensajes del chat, por favor, incluyan su nombre, sus pronombres, si se sienten cómodos, la agencia con la que están y su rol o papel que tienen en su agencia. También vamos a lanzar una encuesta. La pregunta en la encuesta es que queremos saber quién de ustedes es parte de un servicio DBP, por sus siglas en inglés, que es quién es parte del DBP en el proyecto de servicios de violencia sexual. ¿Qué parte tiene usted en ese programa? Nos dicen, entonces la pregunta está en inglés en la encuesta. Si usted es parte de DBP, del proyecto de servicios de violencia sexual, las opciones son sí, no o no estoy seguro, segura. Veo muchas personas en los mensajes de chat, veo mucha gente que es de los programas, bienvenides. Muy bien, bienvenida Carmen, nuestra miembro. Ok. Un gusto verla, María. Bienvenida, Celina. Muy bien. Sigan presentándose en los mensajes del chat. Estamos muy contentas de tenerlos aquí y tenemos esperanza de que este entrenamiento no sea demasiado técnico y pueda ser un poco interesante, pero sabemos cómo es la cosa, ¿no? Con estos marcos, pero esperamos que sea de buen uso para ustedes. Bienvenida, Verónica. Muy bien. Sierra, ¿cómo se ve la encuesta hasta ahora cuando se trata de esos programas de BP? Hola a todos, yo soy Sierra y parece que tenemos 67% de las personas que son del programa que son DBP, de programas de violencia sexual, y tenemos 13% de personas que no están seguras. Muy bien, me encanta ver que hay gente del proyecto DBP, pero algunas personas que no son parte de eso también, porque el trabajo EDI, fijándonos en EDI, por sus siglas en inglés, es equidad, diversidad e inclusión. Fijarse en eso en sus organizaciones es clave, es muy importante. Eh, Tenemos que ser accesibles, culturalmente responsivos y usar un marco informado por trauma. Así que eso es SADI por sus siglas en inglés. Así que es bueno pensar en eso. Y ahora vamos a ver cómo estamos comenzando, ¿verdad? En la primera encuesta tenemos otras encuestas. Avísenos si ustedes han escuchado o usado el acrónimo ACRI. ACRTI, por sus siglas en inglés, que como dije es culturalmente accesible y usando un marco informado por trauma. Esa es la pregunta, si han usado ese acrónimo. Entonces las opciones son sí lo he usado, sí he escuchado de ACRTI, el acrónimo, pero no lo he usado, no he escuchado de este acrónimo y ya usted selecciona su opción. Soy Sierra, tenemos unas respuestas que están entrando. Parece que en la primera pregunta que se han escuchado de o usado el acrónimo ACRI, 47% dice que sí han usado ACRI. Tenemos 35% que dice que no, no he usado ACRI. Y en medio tenemos 18% quienes dicen sí, he escuchado ACRI, pero no lo he usado. Y usted dijo que 20% no lo había escuchado. Como 18%, sí. Perfecto. Ok. Entonces tenemos un rango, ¿no? Ahora vamos a continuar con la próxima pregunta que es, ahora es la misma pregunta, pero con el acrónimo SADI, en vez de ACRI, SADI. ¿Usted ha usado o ha escuchado del acrónimo SADI?
Yo soy Sierra y parece que tenemos 18% que dice que sí han usado el acrónimo SADI. Tenemos 41% que dice sí he escuchado de SADI, pero no lo he usado. Y 21% dice que no han escuchado de SADI. Y esto sí se esperaba. Yo creo que Seiri está nuevo y nosotros como coalición seguimos desarrollando y evolucionando cómo es que los programas pueden usar la iniciativa de demostración de acoso sexual. Entonces, el marco, cuando se trata del marco que estaremos usando con ustedes, eh, pues vamos a ver que nos vamos a profundizar un poquito más en cada uno. Así que gracias por participar en esa encuesta y vamos a comenzar con una revisión del marco. Como mencioné, estamos más familiarizados con la SADI, que es la iniciativa de demostración de acoso sexual. Es rapidito, le voy a estar usando el acrónimo SADI en inglés de aquí en adelante. SADI lo usó el Resource Sharing Project en conjunto con el Centro de Recursos de Violencia Sexual Nacional, National Sexual Violence Resource Center. Vemos aquí también eh, que se usó para mejorar el alcance relacionado al acoso sexual y para sus servicios y programas comunitarios, pero se puede usar también en un programa independiente que tiene que ver con la violencia sexual. Básicamente, lo que hace Seiri es que pide que el movimiento sea autorreflectivo para reflexionar en cómo hemos preparado nuestros modelos de servicio y programas para contactar a personas de acoso sexual en cualquier parte de su vida, en cualquier edad. Es algo muy importante de lo que estamos haciendo. Vamos a ver por qué lo estamos haciendo y cómo podemos mejorar. Entonces, Sadie trabajó con 6 sitios, es un marco que se usó en 6 sitios en toda la nación y fue un proceso de 4 años con muchas evaluaciones, mucha planificación, mucha implementación y mejora de servicios, de un desarrollo de capacidad. Entonces, tuvieron mucho apoyo. Fue, fue un programa con mucha profundidad y es parecido a lo que estamos haciendo con DDP, con el programa de violencia sexual. Tuvieron mucho entrenamiento, mucha asistencia técnica, estaban trabajando sus redes entre sitios y hubo mucha colaboración entre personal, proveedores de asistencia técnica y el programa de la Oficina de Violencia en contra de las Mujeres, tenían gerentes de programas y todo eso fue para realmente empezar esto, ¿no? Para la apertura y tener un marco piloto, que es intentarlo por primera vez para ver cómo podemos mejorar esos servicios de violencia sexual. Creemos que esto es muy bueno para el trabajo que estamos haciendo relacionado a la violencia sexual. Sabemos que la violencia sexual y el acoso sexual es muy parecido y tienen mucho que ver uno con el otro, pero hay algunas diferencias claves cuando se trata de proveer servicio para sobrevividores de violencia sexual y acoso sexual. Sí, tenemos aquí un enlace que los lleva al reporte final. Es un reporte súper largo, más de 100 páginas. Así que no esperamos que ustedes vayan a leer todo el reporte, pero sí tiene algunas de esos aspectos claves que quizá van a querer leer. Las lecciones que aprendieron, si les interesa, si ustedes son personas que trabajan con información o datos y les interesa saber cómo lo colectaron, etcétera. Entonces sí les animamos a que vayan a ver ese reporte. Estas son algunas de las maneras en las que hemos visualizado a Sadie en el enfoque principal. Al centro siempre tenemos a un sobrevividor y siempre es de una manera holística. Para los que ya están conscientes de Acrity y lo han usado, podemos empezar a ver muchas similaridades, ¿verdad? Tenemos el enfoque de sobrevividor de una manera holística. Tenemos el marco antirracismo, antiopresión
es basado en empoderamiento, sembrado en cuidado informado por trauma, es accesible en un rango de ambientes, eh, pensando en sistemas y sembrado culturalmente. Así que vamos a comparar esto con Acri lado a lado. Algunas de las lecciones que aprendimos con Sadie fueron cosas como para poder proveer servicios eficaz para sobrevivir, personas que han sobrevivido la violencia sexual, tiene que estar sembrado o en un marco antiopresión y antirracismo, y la organización tiene que estar comprometida a eso. Sabemos que las personas que sobreviven violencia sexual lo experimentan en diferentes niveles, a diferentes pasos, a un diferente paso y basado en sus identidades. Y tienen que sanar esas intersecciones de identidades. Así que realmente tenemos que poner atención y que eso sea central en el trabajo que estamos haciendo. Otro aspecto principal, mencionamos que esto es principalmente para organizaciones que dan ambos servicios o varios servicios y muestran que para proveer los mejores servicios de violencia sexual, la organización tiene que tener una identidad muy clara como un programa de violencia sexual. Quizás están familiarizados o en lo que pasamos esto piensan, no había pensado en eso. Es cierto, no tenemos tanta información en nuestro sitio de internet de violencia sexual si son un programa una organización que ofrece varios programas o cuando se pasa la voz en la comunidad están diciendo que sí, están lidiando con situaciones de violencia sexual y tenemos servicios, pero no sabía que tenían servicios de violencia sexual, así que queda muy claro, tiene que quedar muy claro esa identidad de como organización que ofrece servicios para personas que han sobrevivido violencia sexual. Podemos ver que por medio de SEIRI, políticas y procedimientos que tienen servicios de violencia sexual como un aspecto integral y no como algo, algo añadido, algo más, sino que es integral, ¿verdad? Y es violencia sexual y acoso sexual y nada más cambia. Pero sabemos que hay diferencias entre lo que necesitan las personas que han sobrevivido la violencia sexual y eso se tiene que reflejar en nuestras políticas y procedimientos. Siri también encontró que el liderazgo es tan importante. Esto probablemente no es sorprendente para muchos de nosotros, pero ellos se enfocan eh, y tenemos que tener consistencia en la organización y sabemos qué tan difícil puede ser cuando hay tanto cambio de personal. Sabemos que el liderazgo necesita ser tiene que ser empoderante para las personas que están dando ese servicio directo. También sabemos que necesitamos proveer y cuidar a nuestro personal, tenemos que apoyarlos porque, porque es trabajo muy difícil. Y para que ellos sean lo mejor que pueden ser, quiere decir que están proveyendo el mejor servicio, que está mejorado lo más posible. Y vamos a hablar un poquito más de eso en más detalle. Seiri también encontró que es clave que aquí en Colorado tengamos el entrenamiento básico de 30 horas de defensor de acoso sexual y entrenamiento continuo. Quizá lo podemos ver cuando se trata de que si no estamos preparados o no sentimos que tenemos la información, de nuevo sabemos que la violencia sexual es parecido, pero también tiene sus diferencias. Necesitamos tener oportunidades para poder tener entrenamiento específicamente relacionado al acoso sexual de una manera continua. Tenemos que fijarnos en cómo se ve el entrenamiento, cuánto de su entrenamiento del inicio del empleo está relacionado a la violencia sexual comparado a la violencia doméstica. Así que tenemos que ver esas partes. Y tenemos que ser holísticos. Tenemos que poner atención para responder a las diferentes necesidades en general. Hay que abordar las necesidades físicas, sociales, emocionales y espirituales, no solo de la persona que sobrevivió,
sino de sus familiares y seres queridos y esa red de apoyo también. Y el apoyo se ve muy diferente para quienes han sobrevivido violencia doméstica, pero también podemos ver eso cuando se trata con Acri, cuando se trata de las necesidades sociales, espirituales, físicas, emocionales. Algo de lo que habla mucho Sadie es que como organización, especialmente en el liderazgo, tenemos que, tenemos que aceptar el cambio para crecer. Tenemos que aceptar que no sabemos lo que no sabemos y estar dispuestos a crecer, porque sin eso no vamos a poder mejorar los servicios y no vamos a poder, eh, y no vamos a poder empezar a hacer cambios. Sí queremos invitarles, si están interesados en aprender un poquito más o en profundizarse más en Sadie, sí vamos a tener un webinario el 22 de marzo. Ese webinario es una introducción a Sadie y tenemos algunas personas que trabajaron principalmente con Sadie en lo que se estaba desarrollando, que van a platicar de lo que es, compartir más detalles de lo que aprendieron y cómo lo pueden implementar en sus programas. Así que el 22 de marzo, 10 a 11:30, no hemos abierto la registración, pero dentro de la próxima semana eso estará disponible por si les interesa. Ahora vamos a hablar de Acri, que es un entrenamiento informado por un marco informado por trauma que es responsivo culturalmente y accesible. Eso se trata del trauma y la salud mental. Probablemente no diré eso de nuevo, le voy a decir, es el nombre del Centro Nacional es muy largo, así que no me voy a acordar, pero es el Centro Nacional de Violencia Doméstica, Trauma y Salud Mental, pero por corto, Centro Nacional. Podemos verlo también que están encontrando una manera de conectar las perspectivas de abogacía informados por trauma. No querían incorporar el trauma y los impactos del trauma y cómo eso puede crear y cómo podemos crear ambientes accesibles para la sanidad, cómo podemos pensar en la cultura, el bienestar del personal, de las comunidades y con un compromiso a la justicia social y derechos humanos. Así que de nuevo ya estamos escuchando tantas similaridades entre Sadie y Acri en términos de ese enfoque que tienen. Acri tiene 7 áreas de enfoque que podemos ver en la pantalla. Podemos ver en el paquete de herramientas que se han enfocado en un compromiso eh, e infraestructura en estos cambios en Acri para que sea accesible, culturalmente responsivo e informado por trauma. Se enfocan en el apoyo y supervisión del personal, en el ambiente físico, sensorial y relacional. En lo que el ambiente relacional es básicamente son las relaciones que tenemos unos con otros, entre personal, con la gente que sobrevivió, con la comunidad, cómo se ve, cómo se siente seguro, acogedor. Así que ese es el ambiente relacional. Cuando nos fijamos en el proceso de registración o inicio al programa, ¿verdad? El inicio del uso de programas, cómo trabajamos o nos asociamos con la comunidad y el asegurarnos de que estemos, de cómo está presente la retroalimentación o evaluación para poder aprender de esos comentarios y tomarlo en consideración. Así que de nuevo hay muchas similaridades con Acri y con Sadie que ya podemos ver. Y es muy parecido al diagrama que queríamos mostrar. Es un diagrama de Acri, que realmente es un proceso transformativo a largo plazo, es como lo describen. Pueden ver al centro del corazón de todo esto que hay algunas partes de seguridad emocional y seguridad física, ¿verdad? Enfocarnos en relación, resiliencia, conexión, y afuera podemos ver esos marcos de ser informados por trauma, tener una perspectiva holística, si lo comparamos a Sadie, hay un aspecto holístico de darle apoyo a los que han sobrevivido
también está el centro y hay que pensar en esas otras partes, ¿verdad? Para ser antiopresivos, antirracistas, tomar en cuenta la cultura, ser informados por el trauma y enfocarnos en la abogacía de violencia doméstica y violencia sexual. Y aquí queremos decirles, es mucho y queríamos comprar y que sea muy fácil para ustedes. Así que con Sadie se relaciona específicamente al acoso sexual o a la violencia sexual. Sí les dije que Sadie es específicamente para la violencia sexual y especialmente con programas que dan servicios para ambos aspectos. eh, pues son, a veces no cambiamos el enfoque a la violencia sexual y lo que Siri puede hacer es ayudarnos a recordar cómo regresar a la violencia sexual, cómo se ve, qué son las preguntas que tenemos que hacer. Del otro lado, el marco Acredy platica de la violencia doméstica, la violencia sexual y el trauma, pero se enfoca principalmente en violencia doméstica. Van a ver que hay recursos específicamente para la abogacía de violencia doméstica en vez de abogacía de violencia sexual. Así que aquí es donde estamos cuando hablamos de esas brechas y los huecos y cómo podemos trabajar juntos. Esta es una de las áreas donde pueden usar Sadie cuando están buscando específicamente algo relacionado a la violencia sexual. Y Sadie es el proyecto de compartir recursos en el Centro de Recursos de Violencia Sexual y ACRI está con el Centro Nacional de Violencia Doméstica, Trauma y Salud Mental. Así, ¿verdad? ¿Se lo dije bien? Entonces, podemos ver esas diferencias ahí, y ya las estamos empezando a ver, pero también vemos similaridades. Vemos esas similaridades, como dije, platiqué de eso un poco cuando estábamos viendo el diagrama de Acredy. En general, aquí vemos que Sadie tiene un marco antiopresivo, está sembrado culturalmente y con un enfoque sistémico y comunitario, y es parecido al contexto comunitario, histórico, cultural y enfoque en la justicia social y derechos humanos. Ambos marcos o estrategias, ¿verdad? Ambos marcos se pueden usar de una manera parecida, es organizado un poquito diferente, pero ambos tienen esos aspectos claves, los aspectos centrales para, para, para asegurarnos de que esto funcione junto también. Hablamos de estas piezas, pero lo único que voy a añadir aquí es que los servicios en toda la vida se enfoca en quienes han sobrevivido violencia sexual durante el curso de su vida. Sabemos que puede haber un acoso o violencia sexual que sucedió a una edad muy temprana hasta, hasta una persona mayor que ya es más grande. Así que tenemos que enfocarnos en cómo es diferente esa experiencia para esas personas, donde comparado a Acredy, y por favor corríjanme si me equivoco, y eso es con Siri, pero con Acredy se enfoca mucho en, en niños y jóvenes quienes fueron testigos de violencia sexual y se enfocan en toda la familia. Así que hay un poquito más, en Siri se enfoca en el acoso sexual durante cualquier momento de toda la vida y Acredy se enfoca mucho también en la familia cuando están trabajando con una persona que ha sobrevivido violencia sexual, solo para que estén conscientes de esa parte. Por algunos de los recursos disponibles con el marco SEIRI y ACRI, una de las cosas que yo recomiendo mucho con SEIRI es que hay recursos en inglés y en español. Algunas de las cosas ya están traducidas al español y están disponibles en español. Si ustedes quieren usar esos aspectos con personas o comunidades que hablan español, lo pueden hacer. Si tenemos un aspecto que nos emociona mucho, Acredy, en Acredy solamente encontré cosas en inglés. Corríjame, Brandy, si me equivoco y si nos podría ayudar a encontrarlo, sería genial. Pero sí, yo no podía encontrar en español.
Y no por decir que no lo podían traducir o que no es por decir que no puede funcionar para ustedes si están trabajando con poblaciones que hablan español, pero en Siri ya tienen eso disponible en español. Ambos tienen webinarios, tienen paquetes de herramientas. Siri tiene reportes más largos y Acri tiene unos guías de reporte adicionales que les puede ayudar a guiarlos y Siri tiene guías adicionales para trabajar con ese paquete de herramientas y el proceso y los entrenamientos y todo eso. Hemos añadido unos enlaces para ir a encontrar esos recursos para el Resource Sharing Project y el webinario para los webinarios de Acri. Ustedes van a tener acceso a esto y yo creo que van a conectarse a esos, van a mandar esos enlaces en los mensajes de chat también para que tengan acceso a ellos. Brandy dijo que en este momento solo tienen recursos en inglés y no sabemos si el Centro Nacional van a tener otros idiomas más allá del inglés cuando lancen su sitio de internet en un par de años. Hay que estar al pendiente de eso. Muy bien. ¿Cómo vamos? Les estamos aventando mucho, ¿no? Siéntanse libre de usar los mensajes de chat para enviar mensajes. ¿Alguna pregunta, comentario que ustedes tengan en lo que repasamos? Siéntanse libre de mandarlo. Muy bien. Vamos a meternos en los paquetes de herramientas y para mantenerlo más simple, porque hay muchas herramientas, decidimos que nos vamos a enfocar en Toolkit to Toolkit. Eso lo hace muy simple para nosotros para comparar y todos los otros recursos que vienen con Sadie y con Acri, pues crecen basado en estos paquetes. Estas son los paquetes de herramienta iniciales, que es la evaluación de la organización inicial, que les ayuda a pensar en qué tipo de servicios o mejoras o mejoramientos necesitan hacer en sus servicios en otro momento, o si ya han hecho la evaluación de organización, son cosas en las que pueden pensar. Tenemos imaginarse su programa, planear para el crecimiento de la organización. Este es un paquete de herramientas muy grande y aquí tenemos el creando cultura de cuidado con Sadie y ahora entiendo por qué la gente de Instagram usa la mano. Y de ahí tenemos herramientas para transformación. Pueden ver esas imágenes en la pantalla también. Dos son de Sadie, de los que vamos a estar hablando, y uno es de Acri. También vamos a estar usando a Sadie como el corazón de esa comparación. Estas secciones que vamos a estar repasando se van a enfocar en Sadie y vamos a compartir el equivalente o paralelo con el paquete de herramientas de Acri para ver dónde están esas brechas, para ver dónde es que uno puede complementar al otro y cómo podemos trabajar juntos. No vamos a repasar cada sección porque estaríamos aquí como unas 3 horas y no nos preparamos para eso. Así que vamos a, vamos a resaltar algunos de los entrenamientos, algunas de las secciones y, y tenemos un PDF que vamos a estar enviando que va a mostrar las diapositivas que creamos para algunas de esas secciones y van a poder ir a repasarlas. Para los que se están uniendo con nosotros en español, podemos repasarlo en otro momento con ustedes, si ustedes quieren, pues platicar de eso un poquito en español. Y la primera sección es preparación para el cambio. Una de las cosas que Seir encontró es que tenemos que estar listos para el cambio y para crecer. Y entonces, en esta sección fue para tener conversaciones intencionales del bienestar del programa y capacidad para el cambio y para realmente ayudar al equipo, a la organización en general, en diferentes partes de la organización, a que tengan estas conversaciones transparentes y abiertas relacionado a que
el programa tiene cierta capacidad, ¿no? Vemos aquí la sección uno que es antes de comenzar, prepararse para usar la herramienta antes de comenzar. Así que Acri les da preguntas en las que pueden pensar cuando se trata de cómo hacer este proceso. ¿Están preparados para este proceso? ¿Quién va a ser parte de las conversaciones? Cosas así, de una manera parecida a como lo hace Sadie. Lo que encontramos es que el paquete de herramientas de Acri les da un sentido general y les pide que piensen en el proceso, piensen en estas cosas, en lo que piensan en el proceso, y lo que Siri hace es que les da un proceso que pueden usar o pueden adaptar a su organización, al trabajo de autorreflexión de su trabajo. Si dicen, no estoy segura qué proceso, em, pueden comenzar con Siri usando la parte de Acri y pueden pensar ok, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo se ve el proceso? Parte de este proceso es que Sadie tiene 5 reflexiones, son reflexiones con guianza, y aquí podemos repasar. Tenemos el compromiso antirracismo, para fijarnos en dónde está su organización, dónde queda su agencia en ese compromiso. El liderazgo estable y empoderante, apoyo para el personal, estar abiertos al cambio y abiertos a aprender. Así que no vamos a repasar el estar abiertos a aprender, pero los primeros 3 en medio, eso sí los vamos a repasar. Cuando pensamos en el liderazgo estable y empoderante, Sadie y el paquete de herramientas de este guía lo que hace es que más que nada se enfoca o nos da una idea de la estabilidad del liderazgo y en las prácticas de empoderamiento. Así que nuestra área de enfoque de ACRI está enfocado en el área número 2, que es apoyo para el personal y supervisión. Y este más que nada se enfoca en la supervisión de personal y no en involucrar al personal y a quienes toman esa decisión. Así que sí lo vimos como, así que podemos ver que se puede cumplir con Sadie. Y en Acri el área de enfoque parece que es en una sola dirección en vez de ambas direcciones. Hay algunos aspectos enfocados que se enfocan en darle a quienes han sobrevivido la oportunidad y el liderazgo. Le da al liderazgo oportunidad para dar retroalimentación, pero ¿qué tal al personal? También no da valor al liderazgo, a la preparación del liderazgo. Si se están fijando en este paquete de herramientas, ya están listos para hacer esto, yo creo. Pero Sadie ayuda a evaluar dónde está el liderazgo cuando se trata de dónde queda su organización, ¿no? Y podemos ver que para el liderazgo estable y empoderante, ¿cuánto tiempo ha existido el liderazgo de su programa? ¿Tienen un plan de cómo van a salir de la organización en algún momento pronto? ¿Cómo es que en sus líderes de programa practican el poder? ¿Usan el poder, toman un paso hacia atrás cuando es necesario o apropiado? La gente en posiciones de liderazgo anima al personal a resolver problemas juntos y han hablado de cómo pueden hacer eso con personas que han sobrevivido. Así que en estas partes vemos el enfoque en la violencia sexual y estas son algunas de las preguntas y reflexiones que no vimos en Acri. Esta próxima parte es el apoyo para el personal, que nos ayuda a evaluar cómo es que el, cómo apoyan al personal. Sabemos que es central. Y en City, el desarrollo de cultura y de la cultura de cuidado es un paquete de herramientas que realmente nos ayuda a fijarnos en ese compromiso de la organización al bienestar del personal y los voluntarios. Y lo que aprecio mucho del desarrollo de cultura de cuidado es que también nos ayuda a pensar en nuestros voluntarios y personas en pasantía.
Pensamos en cómo nos podemos enfocar en su bienestar, especialmente ya que muchas veces no les estamos pagando. Estamos pensando en maneras de incluirlos en esto. El Acri tiene un área de enfoque número uno, que es la infraestructura y compromiso de la organización, y el área número dos, que es el apoyo de personal y supervisión. Esta es una muy buena oportunidad, sentimos, para poder aportar lo que a uno le falta, lo tiene el otro y viceversa. Si escogen Sadie, pueden usar como suplemento Acri. Si están usando Acri, pueden usar Sadie como suplemento. Una de las cosas de las que nos dimos cuenta es que lo que faltaba en Acri, por ejemplo, es que no está evaluando el liderazgo específicamente, y particularmente no está evaluando los valores de cómo entienden el trauma y cómo desarrollar una cultura relacionado a el personal que ha sobrevivido. Puedo compartir tanto sobre eso, pero estoy viendo el tiempo y quiero asegurarme de que podamos pasar por eso. Algunas de las preguntas en esta sección van a ver cosas como: ¿cómo es que su programa está pendiente del personal? ¿Creen que su liderazgo de programa entiende el trauma bicurioso o el trauma de segunda mano y tienen el apoyo para mitigar eso? ¿Y creen que la organización tiene una cultura que es respetuosa para los que han sobrevivido y el personal? Muchas veces cuando pensamos en el autocuidado, decimos que quien está abogando es responsable por ese autocuidado. Tiene que cuidarse uno mismo, asegurarse de que están cuidándose después del trabajo, que hagan lo que les causa gozo, etcétera, etcétera. Pero muchas veces se nos olvida el aspecto comunitario, donde tenemos que tener partes en nuestra organización que nos permite el autocuidado, que eh, nos permita tener ese cuidado comunitario para cuidar al personal. Así que esta sección nos ayuda a evaluar eso, y también nos ayuda a pensar en volver a pensar en cómo es que le damos la bienvenida a los que sobreviven como parte de nuestra organización y parte del personal, y cuando se trata de voluntarios. Muchas veces tenemos fechas arbitrarias o una cantidad de años que tienen que tener después de su trauma. Así que esto nos ayuda a pensar en por qué tenemos eso, qué es el propósito, qué es lo que hace, y etcétera, etcétera. Y lo próximo que vamos a repasar en esta sección es estar abiertos al cambio. Así que lo que esto hace es que nos da un entendimiento de cómo aprenden del cambio y usan el cambio para mejorar los servicios para los que han sobrevivido la violencia sexual. Así que platicamos de esto un poquito al principio, ¿verdad? De la importancia de poder usar información para cambiar y crecer. La cultura también habla de la importancia de fijarnos e incorporar estas partes. Tenemos que pensar en la planificación porque ya cuando el cambio suceda, que el cambio sea consistente. Así que las áreas de enfoque para aquí, número uno, es el compromiso de organización y la infraestructura, y número dos, el apoyo a la supervisión. De nuevo mencioné esto temprano y platiqué de esto más temprano, pero cuando pensamos en esa brecha con Acri, nos enfocamos en cómo recibir esa retroalimentación del personal y que el personal comparta lo que les está pasando, pero no refleja necesariamente en la involucración de comunidad y personal en el toma de decisiones relacionado a los servicios de violencia sexual. Estas preguntas de Siri pueden ser una muy buena herramienta para profundizarnos en eso cuando se trata de cómo es que conseguimos esa información. eh, y en la sesión de evaluación y retroalimentación de Siri nos enfocamos en recibir retroalimentación de los sobrevividores que han usado nuestros servicios,
que ya han venido con nosotros, han venido a nosotros, pero no nos da la oportunidad de aprender de la comunidad y quienes no han pasado por nuestras puertas. Queremos saber por qué no están llegando a nuestras puertas para hacer estos cambios para que se sientan bienvenidos. Así que vemos preguntas como, ¿creen que una diferencia de opinión es valiosa dentro del programa? ¿Usted, usted cree que líderes de programa tienen recursos, tiempo para que pueden usar para reflexionar y mejorar los servicios de violencia sexual? Sabemos que las personas que están trabajando al frente y son los que saben, los que están haciendo ese trabajo directamente, son los que saben qué funciona bien y qué no, y tienen ideas de cómo hacerlo más eficaz, de mejor uso y que sea de beneficio para esa experiencia de sanidad para los que han pasado por esto. Así que es una oportunidad para nosotros, una oportunidad de leer y aprender de las mejores prácticas y el entrenamiento. Y cómo es que sobrevivientes y miembros de la comunidad están participando. Son voluntarios, tienen pasantía, están dando donaciones. ¿Cómo podemos incorporar a sobrevividores y miembros, sobrevivientes y miembros de la comunidad? Ahora se lo voy a pasar a Itzel, que va a repasar un poquito de las otras secciones. Itzel, adelante. Pues estoy haciendo caminos de sobrevivientes visibles. Eso se trata de acceso y cómo navegar los servicios. En esta sección vamos a hablar sobre diferentes caminos diversos para sobrevivientes de violencia sexual y acceso a los programas. Platica sobre la importancia de tener un mapa comunitario y narrativa comunitaria. Es importante que nos tomemos tiempo como organización para sentarnos y ver quiénes son nuestros aliados en la comunidad y quién en la organización entiende y puede identificar a las personas dispuestas a ayudar. La narrativa de organización ayuda a ponernos en los zapatos del sobreviviente al momento de acceder a estos servicios. Piensen en cómo se puede sentir una persona que sobrevivió en este espacio. Las áreas de enfoque son las áreas número 3, que es el ambiente de relación sensorial y físico. Y número 6, que es compañerismo, compañerismo o asociación comunitario, que es colaborar con la comunidad. Pero a veces falta el mapa comunitario y la narrativa de organización que tiene Sadie. ACRI habla sobre colaborar con socios, cuidado de salud, salud mental, abuso de sustancia, bienestar de infantes, sistemas que sirven a infantes o niños, y Sadie nos enfoca en eso. Vamos a ver preguntas como, ¿cómo es que sobrevivientes de violencia sexual ven las fotos, libros y la decoración en su oficina? ¿Qué perspectiva tienen de eso? La narrativa es que hay que ponernos en los zapatos del sobreviviente y eso nos ayuda para averiguar cómo se siente la persona cuando cuando están tratando de tener acceso a los servicios. Y Seiri no piensa en eso, pero sí, no lo menciona, pero sí en la organización en general. Pero cómo los podemos apoyar en su camino o en su experiencia con violencia sexual, y tienen opciones y privacidad de dónde sentarse. Hay que preguntarles a los sobrevivientes si se sienten cómodos con un espacio compartido, si se sienten cómodos hablando en frente de varios defensores o proveedores, si se sienten cómodos sentados del otro lado del escritorio o quizá al lado de nosotros, o si los cartelones y las imágenes en la pared reflejan la gente que sirven, si su organización es accesible a sillas de ruedas, tenemos accesibilidad de idioma. Esta sección se llama de persona a persona.
Es, se trata de recursos y redes que podemos explorar interiormente para la violencia sexual, patrones de comunicación, fijándonos en quién en la organización es especialista en ciertos temas, con quién platican sobre sobrevivientes cuando se trata de temas de la violencia sexual. Sadie se enfoca más específica en comunidades con pocos recursos y el acoso sexual y no hay ningún equivalente en ACRI para esta sección de persona a persona. Y yo solo quiero añadir aquí rapidito que el mapa de, de explorar las redes, esa actividad que tiene, sí es para programas de varios servicios que ofrecen varios servicios, pero se puede adaptar para los que ofrecen un solo programa. Así que, por ejemplo, si ustedes están pensando en quién en su organización, con quién en su organización pueden hablar de un caso del acoso sexual o violencia sexual, eh, en un programa en una organización donde ofrecen un solo programa, pueden ver quién es experto en ciertos aspectos, quizá tienen un defensor de cortes, un defensor médico y pueden adaptarlo un poco para pensar para pensar en cuánto trabajo tiene cada persona y con quién vamos como los expertos. Así es como sugerimos nosotros adaptarlo a un programa independiente. Y van a ver con quién van para pedir ayuda si necesita, quién necesita apoyo, ¿verdad? Algunas personas necesitan a un defensor o un proveedor designado y eso es difícil porque solo hay una persona que está apoyando, dándole más trabajo al proveedor de servicio, defensoría. Si solo tienen dos personal, ¿cómo, cómo hacer que sea difícil, cómo a dificultar mejorar los servicios? Por ejemplo, yo como la única proveedora bilingüe, a veces era abrumante tener que trabajar solamente yo con muchos de mis clientes y hacer la abogacía de acoso sexual, especialmente sin ser la defensora o la persona designada a platicar con ellos de esa violencia. Así que estas son preguntas en las que no se enfoca Sadie y de ahí se lo paso a usted, María. Y si mencionamos que Sadie se enfoca en violencia sexual, ya lo dijimos suficiente. Vamos a continuar mencionando eso en general todavía. Eh, en esta última parte del paquete de herramientas de Sadie tiene páginas para practicar. Aquí nos pide que pensemos en políticas y procedimientos y cómo es que eso se ve en práctica. Y porque a veces tenemos una política o procedimiento y no lo seguimos necesariamente o no tiene el impacto que era la intención ya en práctica. Así que nos enfocamos en tres áreas de enfoque donde nos fijamos en la organización, la estructura y políticas y procedimientos. Sí, tenemos este paralel para Acrity, donde tenemos áreas de enfoque número 1, número 4 y número 5. Número 4 siendo el proceso de registración, después 4 programas y servicios. En serie les pide que repasen sus programas y un proceso de 5 pasos para que puedan hacer esto. Así que para esto de lo que mencionamos temprano, Acri realmente ayuda a pensar ampliamente, ayuda a pensar en el proceso, mientras Sadie puede ayudar mucho en lo que están pensando en eso para tener un ejemplo de un proceso que pueden usar o que pueden adaptar para cumplir con lo que necesita su organización. Pensando en el enfoque de identidad, estas son cosas como cómo es que el nombre, misión, plan estratégico y los materiales y la presencia por internet define la identidad organizacional. Puse aquí que incluye fijarse en
el dicho del el negocio, el logotipo, alguien lo va a ver y decir, sí, hay servicios de violencia sexual, puedo ir ahí como para buscar esos servicios. Con el sitio de internet, lo mencionamos temprano también, el sitio de internet muestra que sí son expertos y que sí tienen programas con la violencia sexual, tienen información sobre la violencia sexual. eh, y tienen a personas que pueden venir a su organización, sus redes sociales también. Tienen servicios en diferentes idiomas, publican en esos idiomas en sus redes sociales, incluyen en sus cuentas de redes sociales esas actualizaciones y las mejores prácticas o noticias y eventos actuales de lo que está sucediendo con la violencia sexual y la violencia doméstica también. Están pensando en su presupuesto y recaudación de fondos. Tienen recaudación de fondos específicamente para servicios de violencia sexual. Así que sí vemos aquí el equivalente en Acri en la sección de compromiso organizacional e infraestructura. Y podemos ver que tienen preguntas en áreas parecidas como SAIDI, pero de nuevo no tiene información sobre cómo analizar el nombre, el plan estratégico, el sitio de internet, sino que tiene una pregunta general y en esas preguntas esta, tampoco tiene preguntas muy específicas a la violencia sexual que tienen que considerar como SAIDI relacionado a esa violencia sexual. Así que cosas como el nombre y el dicho de la organización, eso es parte muy importante de la agencia, fijándonos hasta en el porcentaje. ¿Qué porcentaje del contenido se relaciona a la violencia sexual comparado a la violencia doméstica? Así que hay que pensar en esos aspectos, es muy importante. ¿Hay algo que les gustaría añadir, Itzel? Sí, mi experiencia personal trabajando en una organización que ofrece ambos servicios y cómo es que la identidad de organización es tan importante, es porque si no abordamos quién somos y a quién servimos, puede tener un impacto en sobrevivientes. Algunos sobrevivientes quizá no compartieron su experiencia que vivieron porque no sentían que estaban en el momento adecuado para recibir esos servicios y, y eso tuvo un impacto grandísimo en la experiencia de los sobrevivientes. Gracias, Itzel. Y con ese ejemplo, ¿verdad? Podemos ver qué tan importante es que hasta nuestra identidad, tenemos que asegurarnos de que sepamos nuestra identidad cuando probemos ambos servicios o un servicio independiente, ¿no? Tenemos que saber si se identifican como sobrevivientes o no y de cuál. La última sección de las tres en la que nos vamos a enfocar es el procedimientos y políticas de personal. Es muy importante repasar esas políticas del personal y políticas de cómo damos los servicios. Sadie también menciona cómo es que las políticas escritas realmente se ponen en práctica. Eso es de lo que estaba hablando temprano y de nuevo fijándonos en cómo los programas están sucediendo y también el apoyo que le damos al personal. Parecido a temprano, Acri tiene esas áreas de enfoque también, el área de enfoque número 1, número 4 y número 5. Y de nuevo provee esas preguntas básicas y en áreas parecidas, pero, pero no se profundiza de cómo evaluar sus políticas de consentimiento o tener un documento con referencias cuando se trata de algo de violencia sexual y estarlo actualizando, pero sí cubre muchos conceptos parecidos. Esta sería otra muy buena sección que podemos combinar si están usando ambos marcos o ambos paquetes de herramientas, especialmente cuando se trata de las políticas y el bienestar. Es importante usar ambas preguntas y ambas herramientas para poder capturar todos los aspectos que tienen que ver con la violencia sexual.
Aquí vemos preguntas como cómo es que el procedimiento de registración o inicio de acceso al programa está abordando la experiencia de violencia sexual como continuo completo. Tenemos espacio para que sobrevivientes puedan platicar de la violación, en particular, o otras experiencias de la violencia sexual. Eso va a ser muy importante para nosotros pensar en eso en el inicio, en la registración al tener acceso al servicio. Y cómo es que nuestros procedimientos y políticas en refugio o albergue explícitamente le da la bienvenida y apoya a personas quienes sobrevivieron violencia sexual. Y eso muchas veces tiene que ver con la violencia doméstica y violencia sexual, especialmente en un albergue, en ese tipo de ambiente. Hay cosas específicas que tenemos ya preparadas o algo que ya existe para asegurarnos de que sí, usted califica para un albergue o refugio de violencia sexual y vamos a tener recursos específicos, recursos específicos disponibles en el sitio del albergue para abordar esas novedades de necesitar un refugio o albergue en alguna situación de violencia sexual. Entonces, ya repasaron todas estas preguntas, ya hicieron las evaluaciones, el análisis. ¿Ahora qué sigue? Ambos tienen un aspecto que ayuda mucho para que ustedes puedan pensar en qué hacer con esa información. Lo que me encanta mucho de Sadie es que en el paquete de herramientas tiene una sección de herramientas muy específico al final y algunas hojas de trabajo que que podemos usar para platicar de qué sigue. Me encanta esa idea de tener una fiesta para celebrar su gran trabajo, porque es difícil, son conversaciones difíciles y es difícil pensar en dónde vamos a necesitar trabajo, ¿verdad? Y, y yo creo que se requiere mucho tiempo. Seiria está sugiriendo que se toma 3 a 6 meses para repasar esta evaluación en sí. Así que ese es un gran compromiso. Tenemos que apreciar a la gente que está teniendo esas conversaciones muy difíciles y también hay que compartir que queremos colectar todas las notas y los materiales en un solo reporte comprensivo para pensar en lo que ustedes aprendieron al repasar este proceso. Y y de ahí también nos ayuda con algunas preguntas. ¿Qué son algunos de los cambios pequeños que continuamos haciendo? ¿Qué son unos cambios grandes que podemos hacer? ¿Y cómo se ve eso? Hay que evaluar el cambio. Hay que ver si el liderazgo es estable y al final también tiene una hoja de trabajo para pensar en qué sigue. Les ayuda a guiarlos paso por paso en cada sección y también les da un en general. Y Acre no tiene una sección comprensiva como esto, pero sí tiene un apéndice C, tiene hojas de trabajo para enfocarse en ciertas áreas donde pueden evaluar dónde están sus acciones iniciales basado en lo que ustedes han aprendido, qué metas van a preparar y cómo van a saber cuándo han cumplido o cuándo han logrado esas metas. Eso también ayuda mucho en esa sección. Y una de las brechas de las que nos dimos cuenta en Sadie es que Accuray sí tiene una sección antes de que comiencen. Por ejemplo, pensando en cómo sabe, ¿están preparados para repasar este proceso? Sadie no los guía en eso para ver si están listos o preparados, pero sí les ayuda con las preguntas después. Acri ayuda a preguntar, ahora es el momento de tener estas conversaciones con el personal y con el liderazgo. Eh, el liderazgo, el liderazgo va a aceptar este proceso, así que yo recomiendo que usen la sección de antes del comienzo en ese paquete de herramientas y que usen de nuevo, que usen a Sadie como para ese proceso.
Entonces, ¿cómo escogen? Esta es la gran pregunta por la que venimos hoy. Eh, en general son muy buenas herramientas y pueden llenar esas brechas, pero también las podemos usar para suplementar uno al otro cuando hay brechas. También ayuda cuando, dependiendo en cómo aprendemos todos, porque todos, cada quien procesamos de una manera diferente y, y eso les puede dar muy buenas ideas de cómo hacer estas preguntas, cómo procesar esto y cómo evaluar sus evaluaciones. Si quieren usar ambos aspectos, si quieren comparar cómo es que, cómo es que hacemos esta pregunta o tiene mejor sentido esta pregunta en la manera en la que se hace la pregunta en Siri que en el otro. Así que pues, yo diría que usar ambos es una muy buena herramienta. Y hemos encontrado que con el marco de Siri pueden profundizarse un poquito más en la violencia sexual, porque sí les dijimos que se enfoca en la violencia sexual. Entonces, esos aspectos son muy, muy importantes en un proyecto como este, cuando ustedes están tratando de mejorar esos servicios de la violencia sexual. El marco que ustedes decidan usar, asegúrense de que tengan ese enfoque en la violencia sexual, porque eso es muy importante. Nosotros en C-Casa sí les animamos a que usen a Sadie como su marco principal, y ya que nos ayuda a mantener el enfoque en la violencia sexual en vez de regresar automáticamente a la violencia doméstica. Y muchas de esas preguntas tienen aspectos muy específicos en los que tenemos que pensar que son muy particular a las necesidades de un programa de violencia sexual. Tenemos que evaluar eso para pensar en esos aspectos. Otra herramienta que tiene Siri para pensar en cómo mejorar nuestros servicios o cómo se ven los servicios, que son los servicios comprensivos para la violencia sexual y cómo son diferentes a los servicios de la violencia doméstica. Así que de nuevo recomendamos fuertemente que usen a Siri. Si ustedes han estado usando Acri y se sienten cómodos con eso, sí recomendamos que lo suplementen con las preguntas de Siri, porque sí les da un poquito más enfoque de nuevo. Así que queremos también tomar nota de que esto fue mucho, no lo cubrimos todo, ¿verdad? Y aquí estamos. Y no lo tienen que usar todo de un solo, sino que sí quiero recordarles que es un proceso continuo, no va a cambiar de la noche a la mañana. Así que tómense su tiempo y respiren. Para ustedes que son del proyecto DPB, en el proyecto de servicios, ustedes tienen una declaración de trabajo que dice que tienen que tener por lo menos un, una meta EDI o una meta ACRI. Así que enfóquense en lo que más necesitan o o hasta en qué es lo que, en lo que serían más exitosos. Comenzamos con la victoria para animarnos a continuar, ¿no? Pero simplemente porque solamente tienen una meta de ACRI que se requiere, no quiere decir que no pueden tener más. Así que fíjense en qué es su capacidad, qué es realista para su programa, para que ustedes puedan seguir mejorando sus servicios de violencia sexual, y les animamos a que nos contacten. Hicimos esta investigación por ustedes para que ustedes no tengan que pasar el tiempo haciéndolo. Así que dependan en nosotros si tienen preguntas para decir sobre mañana o cómo mezclar estas herramientas o cómo adaptar los procesos. Por favor, contáctenos si podemos apoyarles uno a uno y podemos proveer asistencia técnica, y tiene una pregunta específica, eh, podemos apoyarles para completar esas evaluaciones también. Eso es algo que para aquellos que son del proyecto DBP, ustedes van a tener una evaluación, así que les podemos ayudar con ese proceso.
Para los que no son parte del programa, les podemos ayudar con estos procesos, así que siéntanse libres de contactarnos como equipo en lo que están haciendo este trabajo. Queremos apoyarlos en completar eso lo mejor que podamos. También tenemos un calendario de entrenamiento específicamente para DBP, pero también los webinarios. Entonces, mantengan ojo en eso. Si no se apuntaron para eDigest, por favor háganlo. Y recuerden que estará sucediendo el 22 de marzo. También podemos proveer, y también podemos ver el entrenamiento. eh, Tenemos un directorio que pueden usar y su personal lo puede repasar para ir a obtener esos entrenamientos. También tenemos un centro de aprendizaje por internet. Podemos proveer algo específico para su agencia. Si ustedes quieren más información de Sadie, si quieren apoyo con Acredy, si ustedes quieren algunos de los entrenamientos que se cubren en el marco como antiopresión, informados por trauma, por favor contáctenos. Avísenos qué es lo que ustedes necesitan y estamos aquí para apoyar. Entonces, para terminar, queremos dejarlos para ustedes que son personas del proyecto DBP, esta es la información de contacto para aquellos de nosotros que estamos en sí casa, que estamos trabajando en esto. Yo soy la líder principal. Me pueden contactar a mí. Si necesitan algo, contacten a Itzel también. Itzel se enfoca en los programas rurales, específicamente con sobrevivientes Latinx. Así que contacten a Itzel si tienen preguntas de eso o contáctenme a mí y yo los puedo conectar con Itzel como se sientan más cómodos. Águeda y Bree son son nuestra AD y ED, perdón ese lenguaje, pero si quieren contactarlas a ellas sobre ciertos temas específicamente que tienen que ver con manejar las cosas que una directora ejecutiva o cosas de una supervisora, pues ellas pueden ayudar un poco más profundamente con ese aspecto, pero de nuevo, si me contactan a mí, yo les puedo ayudar a conectar con la persona adecuada en el equipo si es que no soy yo. Y todos los demás, siéntanse libre de contactarnos a nosotros, a nuestro equipo. Quizá ustedes ya han estado tratando de obtener ese entrenamiento y asistencia técnica. No pensé que lo íbamos a lograr. Bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos para ustedes hasta este momento. Así que vamos a dejar estos últimos 5 minutos para cualquier pregunta que tengan. Así que voy a dejar de compartir y vamos a ver si tienen algún pensamiento, alguna pregunta, comentario. Y siéntanse libre de prender su micrófono si prefieren hacer su pregunta verbalmente. Hagan la encuesta, van a recibir ese correo electrónico. eh, y para quienes prefieren el español en la llamada, no hagan esta evaluación porque está en inglés. Lo voy a traducir y se los voy a enviar en el correo electrónico después de la reunión para que lo tengan en español. María, yo soy María Limón y tengo una pregunta para usted. Y quizá es una pregunta muy acá, y disculpe mi ignorancia y falta de perspectiva, pero uno de los desafíos que yo veo cuando se trata de proveer esa fundación sólida que necesitan sobrevivientes para poder salir adelante es tomar en consideración la totalidad del contexto, el contexto completo. En la aplicación de Sadie o de Acredy,
hay alguien que hay alguien que provee profundamente una perspectiva de cómo apoyar a las personas que, por ejemplo, sobrevivieron violencia durante la guerra. Estoy en El Paso ahorita y hay mucha gente aquí que ha sobrevivido la tortura, ya sea tortura política o la tortura de la violencia sexual o la tortura durante su experiencia migrando de, por ejemplo, Centroamérica a Estados Unidos. Hay alguno de estos programas toma, alguno de estos programas da la oportunidad de abordar eso. Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que porque creo que ambos marcos y paquetes de herramientas tienen un enfoque informado por trauma y cómo es que el trauma impacta ese proceso de sanidad. Ambos tienen la oportunidad de pensar en esos, de pensar en ese tipo de trauma diferente que es complejo y de varios aspectos, así que sí da la oportunidad de considerarlo. En el SEIRI, en el paquete de cuidado, tienen una sección de entender el trauma y para pensar en qué son esos aspectos, ¿no? Usan el modelo Samsung SAHS, siempre se me olvida, es un acrónimo que quiere decir abuso de sustancia y administración de servicios de abuso de sustancias y servicios de salud mental. Y gracias, María. Y Sadie sí tiene un aspecto hablando de ese modelo, pensando pensando en los diferentes tipos de trauma que los sobrevivientes tienen. Entonces, yo creo que Acredy en sus módulos, en sus entrenamientos, tienen un aspecto que tiene que ver con trauma y entender el trauma y los impactos del trauma. Así que sí provee oportunidad para eso. Quizá no sea muy específicamente, pero sí está incluido el aprender de trauma y sus impactos. Ok, sí, porque eso es algo que la mayoría de nosotros no estamos equipados para lidiar con eso, honestamente. Así que gracias, muchas gracias. Sí, gracias por esa pregunta, María. ¿Alguna otra pregunta o comentario que tengan? This is Agueda. I think that Yo one. soy Águeda. Yo creo que una de las Hold on. Águedas que está en el canal de español es por Yeah, eso. I'm in the Spanish channel, so and I don't know how this is gonna go. So Estoy en el canal de español y no sé cómo nos va a ir, pero okay, ¿cómo nos Águeda tiene que, sí, ahí está, yo lo digo en inglés si quiere. Okay. So, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es de que cuando estamos viendo los dos programas, SADI y ACRT, tenemos que tener en cuenta que el espectro de la violencia, violencia, Águeda, dígame. perdón, la intérprete de señas necesita un momento. Déjenme, le pido a ella que seleccione el inglés para que pueda escuchar la interpretación, porque ahorita la persona en señas no está recibiendo la interpretación. ¿Me da un Okay. momentito, por favor? Claro que sí. Muy bien, si todos pueden asegurarse de que hayan seleccionado su canal de interpretación para asegurarse de que puedan escuchar la interpretación en inglés también. Águeda, adelante, muchas gracias. Gracias a ustedes. Disculpen por no tener eso en cuenta. So, una de las cosas que es importante tomar en cuenta es de que el programa de SADI
se enmarca en el espectro de la violencia usando asalto sexual o violencia sexual como la herramienta de opresión. Y cuando estamos viendo Acorty se centra en diferentes partes, pero está bien centralizado en la violencia doméstica. Sí toma parte de lo que es un poquito de la violencia sexual, un poquito del abuso sexual de niños. O sea, tiene ciertas partes que, o sea, que lo amplían. Entonces tenemos que tener en cuenta de que si que la sombría, como decimos en nuestra área, más grande, que realmente es inclusiva, es cuando estamos hablando de la violencia sexual, del uso del asalto sexual como una herramienta, porque es más amplia. Ahí estamos incluyendo violencia doméstica, estamos incluyendo violencia de entre parejas, estamos incluyendo el asalto sexual de niños, estamos incluyendo el trauma y el asalto que pasó cuando eran niños, pero personas adultas. Es más amplio, entonces tenemos que, si pensamos en qué es lo que es más inclusivo, qué es lo que va a ser más amplio, es el programa SEIRI, sí tiene ese enfoque, ese lente que nos deja ver más allá de ciertas poblaciones, incluyendo la pregunta de María. Si nos buscamos en Acorty no tiene esa centralización de ver ese aspecto de los sobrevivientes, pero si vamos a Sadie, porque está usando la sombría de la violencia, el uso de la violencia sexual como herramienta, entonces sí amplía y hace que las personas y las agencias que están trabajando con eso sean más inclusivas de las diferentes formas de que hay opresión y violencia sexual a las intersecciones entre esas cosas, si es que me estoy dando a entender. Muchísimas gracias. Gracias, Águeda, y gracias por incluir eso. Definitivamente sí hemos estado, como sé Casa, hemos estado avanzando con su liderazgo hacia fijarnos en la violencia sexual como ese paraguas, esa categoría general. A ver, ¿Valesca algo que quería compartir? No, muchas gracias, estoy bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Ya nos pasamos 4 minutos. Apreciamos tanto su tiempo. Gracias a nuestros intérpretes en inglés y en señas americanas. Apreciamos mucho que ustedes nos permiten que esto sea un espacio de bienvenida, un espacio accesible. Como dijo Sierra temprano, por favor, completen esa encuesta. Y ya tenemos algunos que están entrando, así que estén al tanto porque van a recibir un correo electrónico después de esta reunión y recordatorio para la gente que habla español en este espacio. Denme 1 hora. En 1 hora voy a poder traducir la evaluación y se las voy a enviar por correo electrónico para que lo puedan hacer en español. Gracias a todos. Tengan un muy buen día. Y gracias a todos por estar aquí.